Buenos días. Vamos a pedirle a las personas que están colocadas en la parte de atrás que se acomoden en sus lugares, por favor. Bienvenidos a un evento organizado por el Archivo Histórico del Estado y la Normal del Estado. El día de hoy nos congratulamos con la presencia de un investigador de mucha experiencia que en su momento, vamos a presentar su currículum, en donde deja entrever la formación académica que lo respalda y desde luego su experiencia archivística. Hay que considerar que la charla del día de hoy tiene como referencia el trabajo que ha venido realizando en el Archivo Histórico de la BCN, así que le vamos a pedir a los presentes que el día de hoy recibamos con un fuerte aplauso al doctor Francisco Hernández Ortiz. Y bueno, procedemos entonces a presentar a los miembros del presidio y en orden de aparición quiero agradecer la presencia del profesor Crisógono Sánchez Lara, director general del Sistema Estatal Regular. Bienvenido, profesor. Está también con nosotros el maestro Carlos Adrián Rostro Contreras. Él es representante de la maestra Nadia Edith Rangel Zavala, que por cuestiones de trabajo no pudo estar presente esta mañana. Y viene en representación de ella, como les menciono, así que también recibámoslo con un aplauso. Bien, y finalmente la doctora Yolanda Camacho Zapata, que por enésima ocasión nos recibe aquí en el Archivo Histórico del Estado, con el gusto de siempre y con la intención y expectativa de que salgan fortalecidos en materia académica, en materia archivística y con un volumen de información que pueda ser aplicable al trabajo que cada uno de ustedes desarrolla. Así que le pediría, antes de iniciar la charla, a la doctora que de inicio de manera oficial a la charla del doctor Francisco Hernández. ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos y todas. En primer lugar, a cada uno de ustedes les damos la bienvenida al Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Es un gusto para nosotros tenerlos a todos y todas aquí, en especial a nuestro invitado del día de hoy. Pero también quiero agradecer al profesor Crisógono Sánchez Lara, el director general del Sistema Educativo Estatal Regular, su presencia porque, como le decía, siempre se jalón a mis orejas. Aquí lo tenemos siempre y desde hace muchos años, no nada más ahorita con el archivo. También un saludo a través de este profesor a la maestra Nadia Edith Rangel Zavala, quien también es causante de esta conferencia del día de hoy. Como algunos de ustedes saben, lo recordaremos todos, hace algunos meses la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y el Archivo Histórico firmamos un acuerdo de colaboración, un convenio mediante el cual nos estábamos nosotros comprometiendo a investigar y a realizar trabajos pedagógicos en materia histórica. Parte dentro de este marco del convenio de colaboración es que estamos hoy dándole la bienvenida al doctor Francisco Hernández Ortiz para hablar sobre la investigación histórica del archivo de la propia institución de la cual forma parte y que aparte dirigió por muchos años. La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, que tiene una historia francamente fantástica y que de hecho los vamos a invitar al final, para que en la parte posterior puedan ustedes ver algunas de las fotografías de la construcción de la BCN que tenemos preparados para ustedes. Entonces, para el archivo histórico es importante no nada más firmar convenios de colaboración, la verdad es que eso lo hace cualquiera, después de las revisiones, 53 revisiones de parte de los jurídicos, pero lo cierto es que esa es la tarea fácil. La tarea que sí se antoja más compleja es realmente darles vitalidad a estos convenios y que se logren trabajos productivos.
Por eso el día de hoy me da mucho gusto darles a todos ustedes la bienvenida, pero en especial al doctor Francisco Hernández, a quien agradecemos que venga a compartirnos parte de su proyecto de investigación y de la labor que él ha estado dedicado durante los últimos años. Entonces, Rafa, si te parece bien, vamos a escuchar el currículum de nuestro ponente para posteriormente escuchar. Como bien lo menciona, vamos a referirnos a la formación profesional y académica del doctor Francisco. Les quiero comentar que él es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además de ello, es integrante actualmente del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Actualmente trabaja sobre líneas de investigación ligadas a la historia de la educación, patrimonio histórico educativo, procesos de formación docente, lenguaje y comunicación. Además de ser profesor investigador en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, donde participa en los programas de licenciatura y posgrado concretamente. Es profesor por oposición de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 24-1, y líder del cuerpo académico en Historia, Educación y Formación Docente. Autor de libros, capítulos de libros y artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales en el campo de la historia de la educación, formación docente, educación e historia de la literatura. Finalmente, ha participado en congresos nacionales e internacionales en donde se ha divulgado parte de sus investigaciones. Doctor, por favor. Buenos días. Agradezco a todos ustedes su presencia. Al mismo tiempo, agradezco la recepción que hace el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha. Le agradezco mucho a la doctora Yolanda Camacho Zapata darnos este espacio, desde luego a través de ese convenio de colaboración que previamente ha establecido la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Agradeciendo también la presencia, es un gusto que esté acompañándonos aquí el maestro Crisógono Sánchez Lara, director general del Sistema Educativo Estatal Regular. Le agradezco mucho que nos acompañe. Al mismo tiempo, sin duda, la presencia del maestro Carlos Rostro es muy grata, que tenga la representación de la maestra María Zavala. Quiero compartir el día de hoy con ustedes esta conferencia, esta breve charla que se ha titulado El Archivo Histórico de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Es un trabajo que se ha venido realizando, que ha tenido etapas y que es posible desde luego su continuidad en algún momento. Agradezco a todos ustedes en esta invitación, tanto al Archivo Histórico como a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, quienes han unido esfuerzos para divulgar parte del patrimonio histórico documental que preservan las instituciones, estas dos instituciones. El propósito de esta conferencia es dar a conocer brevemente el origen, rescate y conservación del archivo histórico de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Podrán ustedes darse cuenta de su valor histórico, sobre todo para quienes realizan investigación histórica, sobre todo en el campo de la historia de la educación. Creo que el archivo conserva información muy valiosa de
la evolución de la educación pública en San Luis Potosí, de manera muy especial sobre la formación de docentes. Los archivos son espacios concentradores de documentación que generan las instituciones como resultado del trabajo, de los acuerdos, de las tomas de decisiones, de la actividad cotidiana que realizan en el día a día, en el transcurrir del tiempo. Estos documentos que se van generando se convierten en fuente documental que ayuda a comprender su tarea, su función y la importancia dentro de la estructura sociopolítica de esa institución, en este caso la institución pública. Bajo esta perspectiva, la organización del Archivo Histórico de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado es congruente con iniciativas como la Ley Federal de Archivos, con la Ley del Estado, la Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí, con los planteamientos que hace la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y desde luego con la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, que en sus diversos momentos ha sido reformada, pero se mantiene el espíritu de la conservación del archivo, los archivos como parte de la memoria de las instituciones. Iniciativas que mantienen el espíritu, y organización de los archivos con el objetivo de preservar el acervo documental y su acceso como fuentes de información, transparencia y rendición de cuentas en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es parte también de este espíritu. El valor de los archivos se agrega la construcción de una cultura democrática, de acceso de los ciudadanos a la información para conocer y valorar el papel de las instituciones en la transformación socioeducativa. Se integra el criterio de rendición de cuentas como una acción necesaria para avanzar en el desarrollo social que permita que las instituciones tengan una mayor presencia en lo social. Además de la preservación de la memoria histórica de valor nacional, regional o local. Los archivos también se presentan como fuente de conocimiento y un valor didáctico para la investigación histórica y desde luego también para la enseñanza de la historia en la educación, en cualquiera de los niveles educativos. Puede convertirse en tener un documento, un valor didáctico, pedagógico. La experiencia que aquí se presenta abre una veta para la historiografía de la educación, concretamente para comprender los procesos educativos y de formación docente en San Luis Potosí, concretamente con la contribución que ha hecho la Escuela Normal del Estado a lo largo de su trayectoria de 173 años que tiene. Esta es una primera parte, como preámbulo, dando una muy breve contextualización de la importancia del archivo y concretamente del archivo histórico. A continuación, empezaré tratando de explicar brevemente cómo es que se fue organizando el archivo de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Aquí se concentra un acervo documental y fotográfico que alude a la historia de la institución desde 1876. Quiero hacer aquí una acotación. La escuela se fundó en 1849. Sin embargo, los documentos que se preservan en el archivo datan de 1876. La pregunta ahí, o la interrogante, es ¿qué sucedió con ese vacío que
que existe, vacío documental. Y puede haber varias hipótesis al respecto, y desde luego también esos vacíos, sin duda, en un acercamiento que hemos tenido a las fuentes aquí en el Archivo Histórico del Estado, pues encontramos información muy interesante de estos periodos que no están en la escuela normal y que está en los archivos que tienen que ver con la Junta Inspectora de Instrucción Primaria, y que se preservan aquí en este archivo, ¿sí? Entonces hago esa acotación. Fue organizado el archivo de la BCN, organizado y abierto al público en el año del 2009. Desde ese momento forma parte de la Red Nacional de Archivos que dirige el Archivo General de la Nación. Con el Registro Nacional de Archivos hay una clave que ahí está en la filmina. Ahí está en la filmina. Bien, ahí está en la filmina la clave de archivo con fecha 28 de septiembre del 2010. Fue expedida su cédula. La estructura, organización y funcionamiento del archivo histórico de la BCN. Aquí abordaré 3 puntos. El primero se refiere a la organización del archivo. El segundo tiene que ver con la digitalización de algunos documentos, y el tercero, hacer algunas reflexiones sobre el valor histórico de este archivo. La organización, pasando al primer punto, la organización del archivo tuvo como base un proyecto nacional denominado Fundación de la Red de Archivos Históricos de las Escuelas Normales. Este proyecto nacional fue puesto en marcha en el 2008 a cargo de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior, SED, con la finalidad de hacer un rescate de los archivos históricos de las escuelas normales del país. Esto es una iniciativa muy valiosa porque en las escuelas normales del país hay beneméritas centenarias, y desde luego las escuelas normales rurales se fundan en la década de los 20 del siglo XX, y había que rescatar esta parte del patrimonio documental del normalismo. Y este proyecto lo encabeza la doctora Belinda Arteaga Castillo y el maestro Siddhartha Camargo Arteaga a nivel nacional. Este proyecto fue hasta las escuelas normales, y desde luego en cada institución se conformó un equipo. En este caso estuvo, en el caso de la escuela normal, la doctora Guadalupe Escalante, aquí presente, quien ha colaborado activamente en la organización de este archivo. La doctora Guadalupe Escalante, su servidor, la maestra Tomasa, aquí presente también, participó activamente en la organización. Junto con un equipo de alumnos que se dieron a la tarea también de colaborar en tareas complementarias a todo este proceso. El Fondo Documental de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado se conformó en un inicio en 111 cajas que poco a poco fue ampliándose para tener hoy 160. Y esta organización comprende secciones, o de acuerdo a su clasificación, una que corresponde al gobierno, otra que corresponde a
administración académica y la otra es la administración económica. En cada una de ellas hay subsecciones y series. En esta filmina ustedes pueden identificar cómo está organizado y el inventario específico de cómo está ya estructurado todo el archivo histórico se encuentra en esa página de acceso al público. Bien, entonces este es un ejemplo de la sección de gobierno. Ahí podemos identificar los años, la descripción del contenido, la serie a la que pertenece y la ubicación en el número de caja correspondiente. En la sección de gobierno comprende las series de normatividad y correspondencia de 1876 a 1950. En normatividad muestra la relación de las escuelas normales con el Estado a través de las leyes y reglamentos de 1905 a 1953 que se conservan en esta serie. Puede observarse el nivel de intervención del gobierno en el funcionamiento de las instituciones normalistas, una presencia a través del análisis de estos documentos. Del periodo del Porfiriato también se conservan algunos documentos, algunas leyes, sobre todo leyes que regulan la educación de esa época. Tenemos una colección de leyes de 1912, 1916, 1917, reglamentos de la institución de la época de 1914. Entonces, hay una información muy valiosa que se conserva en este archivo. La sección de correspondencia, por ejemplo, abarca de 1876 a 1950, resguarda peticiones, circulares, citatorios, actas, nombramientos, avisos, autorizaciones, entre otros, relativos a la instrucción y conducta de los alumnos, alumnas, apertura de plazas, pago de pensiones, cancelaciones de cursos, justificaciones de alumnos y profesores por la inasistencia, así como cartas emitidas por los padres de familia sobre la estancia de sus hijos en la institución. Esto es muy interesante también porque durante el periodo del Porfiriato, y antes del Porfiriato, existe un internado en la escuela normal y existe dos escuelas normales, la normal para profesoras y la normal para profesores. La normal es la normal mixta a partir del siglo XX, de 1916, pero antes aparecen las dos escuelas normales. La que se funda en el 49, siglo XIX, 1849, de profesores, y luego en 1868 la de profesoras, y caminan en paralelo, y en cada una de ellas hay un internado, y entonces vienen al internado alumnas, alumnos del interior del estado, y entonces hay una correspondencia de los padres hacia los hijos con la directora, director de la escuela normal, etc. Entonces hay cartas muy interesantes donde encontramos la preocupación del hijo, la familia, la mamá, el papá, la dificultad para los traslados y las condiciones también económicas, de precariedad que vivían las familias, etc. Entonces son interesantes estos documentos. Hay documentos del año de 1923 también, evidencian la relación con el Estado y con la misma universidad.
la universidad, lo que hoy es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Normal se fusiona con el Instituto Científico y Literario y luego también se fusiona en esta época de 1923 con la Universidad Autónoma, pasando a formar parte de una facultad de pedagogía. Dura muy poco tiempo, se separa, entonces eso también está, una parte de esta información se encuentra ahí. Hay un informe de la directora de la Normal en 1916, donde hace un análisis crítico de lo que provocó esta fusión, y muchos de los bienes que tenía la escuela normal, muebles, sobre todo muebles, fueron distribuidos entre las escuelas públicas, que luego cuando nuevamente se reabre la escuela normal, separándose nuevamente, fue muy complicado, para que funcionara, etc. Hay documentos muy valiosos. En la sección administrativa también, ya lo expresábamos, se integró en dos subsecciones. Una documenta la historia del personal docente y administrativo, otra la de los alumnos. La primera abarca del periodo de 1916 a 1953 y preserva documentos emitidos por la Oficina Escolar de la Secretaría de Educación Pública, en las que se indica el nombre de los profesores, la escuela en que realizaron los estudios, una breve reseña de actividades, algunos nombramientos, hojas de servicio de los profesores normalistas, la clasificación de los años de 1890 a 1950, integra libros que registran la asistencia diaria del personal docente y los directivos. La subsección que conserva información sobre los estudiantes abarca del periodo de 1887 a 1949, libros de registro de inscripción, matrícula escolar, en las que se anotan los nombres de los alumnos, el ciclo escolar, los domicilios y nombre de los padres. Se incluyen algunas boletas de ingreso en las que se especifican las asignaturas cursadas por los estudiantes, registro de inscripciones, matrícula escolar, etc. Entonces, encontramos la historia de la escolaridad de cada uno de los estudiantes de la escuela normal. Ese es otro ejemplo, sería de la subsección administración, en el caso de la sección administración académica, que abarca personal docente, personal administrativo, mismo procedimiento, el año, la descripción, la serie y la ubicación. Un ejemplo de una caja que contiene información, nada más a manera de ejemplo, vemos en esa caja 10 de la serie de correspondencia, pues tenemos la correspondencia entre la escuela normal y la Secretaría General de Gobierno, solicitudes, becas. Este asunto de las becas también es motivo de estudio, porque pues estos alumnos que asistían a la escuela normal pues eran becados por el gobierno del estado, ¿no? Entonces hay una información muy valiosa, revistas de estudiantes, ley de educación, algunas leyes y solicitudes de los exámenes extraordinarios. Es interesante porque la petición del examen extraordinario se dirige hacia la Secretaría General de Gobierno, el gobierno del estado autoriza a la escuela normal que se realice el extraordinario, etcétera, ¿no? Entonces son otras formas de organización escolar con un vínculo muy directo con la estructura del gobierno. Es un ejemplo de los documentos que contiene esa caja. Este es un ejemplo también que tiene que ver con estadística, matrícula. Vemos el turno, aparece el turno diurno,
el nombre del estudiante, la edad, podemos darnos cuenta la edad de ingreso a la escuela normal, o 13 años, ¿no? 13 años, el lugar de nacimiento y en qué escuela estudió, si era particular, federal o estatal, etcétera, ¿no? Entonces estos son datos sin duda muy valiosos para quien realiza la investigación, pues esto marca hitos en la reconstrucción histórica del personaje y del periodo o momento histórico que esté estudiando, etc. Con esto quiero cerrar esta parte. La concentración de documentos como fuentes primarias constituyen un acervo valioso para la investigación historiográfica, en este caso para el campo de la educación, desde diferentes objetos de estudio, ¿no? Entonces, el archivo de la Benemérita Centenaria Escuela Normal del Estado puede ayudar a hacer una reconstrucción histórica de la educación pública en San Luis Potosí, concretamente en la formación de maestros. Vamos a la segunda parte. Esta se refiere a la experiencia institucional en la digitalización de documentos como estrategia para la preservación de los mismos, pero también como una forma de acceso rápido al público. La frecuente mudanza también de edificios de las escuelas normales. Hace un momento me referí de la normal de profesoras, la normal de profesores, hasta que la escuela normal cumplió 100 años con motivo de su centenario. Va a ser muy emotivo ver la exposición fotográfica del edificio de la institución, porque hasta que cumplió 100 años, precisamente el gobernador Gonzalo N. Santos autorizó el proyecto para la creación del edificio donde hoy se ubica la escuela normal. Ya casi al término de su gobierno fue muy complicada la inauguración del edificio, pero se logró. Entonces, antes de la escuela normal anduvo en varios lugares, tuvo varias sedes donde funcionó a lo largo del siglo XIX, tanto en la Acción Católica, aquí en la calle de Madero, como en la calle de Maltos, sobre Carranza e Independencia, por ahí la calle de Maltos, ahí estaba la normal de profesoras, y en Álvaro Obregón estaba la de profesores, y hay otros referentes en la zona de Tequis, y desde luego nace en lo que es el edificio de hoy oficinas de los diputados, ¿no? Donde era el poder judicial, en la calle de Vallejo. Ahí nació, allí estaba la escuela lancasteriana, la escuela principal lancasteriana. Entonces, hasta que cumple 100 años, establece su sede definitiva en el lugar que conocemos. Es probable también que en ese migrar se hayan perdido documentos, pero también hay una etapa crítica en la historia del país y en la historia del Estado. Tanto la guerra norteamericana como la guerra de intervención francesa, como el imperio, como la guerra civil, hace que sea de inestabilidad política, y desde luego hay cambios frecuentes en la Junta Inspectora de Instrucción Primaria, y es pertinente, más bien no pertinente, es posible que en esos tránsitos se haya perdido también documentación, etc. Es algo que se tendrá que seguir indagando al respecto.
Entonces, estos documentos que han sido digitalizados tienen esa finalidad de que podamos acceder a ellos. Se elaboró una base de datos, ¿sí? Se elaboró una base de datos con la idea de ir construyendo un software que permita precisamente el acceso a la consulta. Estos son ya algunos documentos digitalizados a través de ese software. Podemos ver directamente el documento ya en la imagen. Ese es un ejemplo. Tenemos este otro, que es el concentrado de materias de cada uno de los estudiantes, las asignaturas que se cursaban, el nombre del alumno, ¿no? Sí. Este es otro documento. Todos estos son ya documentos digitalizados que se accede a ellos a través de ese programa que está en la institución. ¿De qué año es el documento? El documento es de 1890. Es de 1890. Son de 1890. Ese es otro documento. Ese documento pues también es interesante, ¿no? A lo que refiere, ¿no? Este es de 1905. ¿Sí? Donde pide permiso el gobernador y se comunica quién queda en el lugar del gobernador que está solicitando permiso. Ya es de fines del Porfiriato, el documento. Tenemos fotografías. Este es de la década de los 50, la fotografía. Este es de un encuentro entre profesores, un congreso donde la Escuela Normal fue sede. Son profesores formadores de docentes de América Latina. Es una reunión pues muy valiosa. Este es una fotografía de fines del siglo XIX. Están en la Escuela Normal de Profesoras. Es el grupo de maestras, catedráticas y alumnas, el profesor de la asignatura, y también está ahí la directora de la normal, ¿sí? La maestra Refugio Marmolejo. Estas fotografías son de fines del siglo XIX. Esta es probable, es cuestión de hacer un análisis porque falta trabajo de investigación para tener identificados cada uno de los personajes. El lugar en donde están probablemente sea la Normal de Profesoras, el edificio de la Normal de Profesoras de la calle de Maltos, y esta es una fotografía ya del siglo XX, de 1936,
en donde es necesario hacer la identificación de los personajes, ¿no? Ese trabajo falta, vamos. Con estos ejemplos muestran el avance que se ha tenido en la digitalización para que el público pueda acceder a la información y también institucionalmente poder preservar parte de estos documentos. En la última parte de mi comentario quisiera compartir lo siguiente. Me referiré ahora al valor histórico de la información que se resguarda en el archivo. El fondo documental da testimonio de algunos de los acontecimientos, hechos y personajes de la educación vinculados en la benemérita y centenaria Escuela Normal del Estado. Profesores, alumnos y personajes de la historia política, educativa de la entidad y del país. En la subsección de alumnos se encuentran los antecedentes familiares y de escolaridad de personajes como Librado Rivera, Graciano Sánchez Romo, Luis G. Monzón, Antonio I. Villarreal, Jesús R. Alderete, Vicente Rivera, Florencio Salazar, Miguel Álvarez Acosta, mujeres como Refugio Marmolejo, Ángela Martínez, Petra Carrizales y muchas otras maestras que a lo largo de todo este tiempo se han formado en las escuelas, en las aulas de la escuela normal. La información ayuda, los datos que se rescatan de las fuentes ayuda a comprender cómo estos personajes en algún momento estuvieron en la institución y luego contribuyeron al desarrollo cultural, social de este país, del Estado, pero también la contribución como educadores. La documentación ayuda a entender la situación también precaria de las finanzas de la institución en cada una de las épocas de la escuela normal. Eso también lo vamos a encontrar, ¿sí? Ayuda a entender que como institución del Estado siempre ha mantenido una situación crítica para subsanar todos los aspectos de la administración, la infraestructura y materiales educativos para realizar su función. Y yo creo que no nada más la escuela normal, sino las instituciones públicas, el problema de los recursos siempre será un factor. Hay información documental que ayuda a contextualizar y hacer alguna reconstrucción histórica de la participación de sus actores en los procesos educativos de fines del siglo XIX y el siglo XX, en donde la institución ha estado presente. Sus actores, como seres históricos, actuaron, se comportaron y asumieron su rol de acuerdo a las circunstancias sociohistóricas que les tocó vivir. Es perceptible el cambio y continuidad como elementos de la evolución de la escuela normal, adaptándose a los nuevos tiempos. El reglamento que orienta la consulta de los documentos del archivo fue planteado bajo una orientación por la Dirección General de Educación Superior de Profesionales para la Educación y adaptado a la institución. El archivo, como otros espacios de la misma índole, ha estado expuesto a múltiples situaciones que lo han, sin duda, a tener riesgo. Por ejemplo, las mudanzas de edificio, la existencia de por más de 28 años de dos instituciones normalistas durante el porfiriato, pérdida documental en periodos críticos de la historia de la entidad, pero también el esfuerzo de la organización del archivo ha convocado a familiares de egresados y de profesores normalistas a realizar donaciones de documentos. Esto ha sucedido en algún momento. Han los familiares donado
material fotográfico, etcétera, de alguno de los miembros de su familia de determinada época. Eso también es pertinente comentarlo. En conclusiones, para la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, la organización de su archivo era una prioridad. Fundada en 1849, es considerada una de las primeras instituciones formadoras de docentes. A esta característica se adiciona la importancia en la historia nacional de algunos de sus egresados y en la historia local, como Filomeno Mata y Librado Rivera, fuertes críticos al régimen porfirista. El segundo pilar en el desarrollo de los clubes liberales en los primeros años del siglo XX, Luis G. Monzón, Gregorio Atello, como constitucionalistas de 1917, académicos como Luis G. Medellín y sindicalista también, desde luego, Bartolo Guardiola como un gran pedagogo, José de Jesús Jiménez, Vicente Rivera, Jesús R. Alderete, además de ser su trayectoria educativa, tiene una trayectoria literaria muy interesante y formó parte en algún momento de la comunidad universitaria, llegó a ser rector también de la universidad, entre muchos otros personajes. A la fecha y después de la organización del archivo, las fuentes conservadas han permitido que estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado realicen consultas para la construcción de sus objetos de estudio, tesis de carácter histórico. Los profesores, investigadores especializados en la historia de la educación o de historia de la pedagogía, han presentado ponencias, artículos, capítulos de libros, resultado del trabajo archivístico de la Escuela Normal. El gran reto que se tiene a nivel institucional es adaptar el espacio de consulta al público y avanzar en su digitalización. Sin duda es parte de los retos próximos que tiene, además de la integración de personal especializado para poder avanzar. Con esto cierro mi intervención. Agradezco infinitamente su presencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar un poquito de margen para ver si hay preguntas al expositor. Les pedimos que nos disculpen, tenemos un micrófono dinámico a la mano, entonces les pediremos que, sobre todo las personas que están en la parte de atrás de la sala, que sean muy claros y levanten un poquito la voz para alcanzarlos a escuchar, por favor. No sé si alguien quiera preguntar. Bien. Adelante. Sí, maestro, doctor Francisco, bueno, creo es de 1870 y tantos, pero la biblioteca esa del acervo tiene, bueno, a lo mejor no es objeto de ahorita de la presentación, pero tiene material de libros mucho más antiguos. Esto es la historia de la Normal, ¿verdad? Pero tiene libros antiguos, muy antiguos. Explicación de esta manera. La Normal tiene un acervo bibliográfico. El acervo bibliográfico es una colección de libros históricos, antiguos. Hay algunos textos, maestra Isabel, si tenemos referencia del libro más antiguo que tenemos en la Escuela Normal, ¿sí? Tenemos textos que tienen que ver con el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII,
en filosofía, en religión, teología, además de pedagogía, tiene que ver con el siglo XX, sobre todo bibliografía especializada en el campo de la pedagogía durante el periodo porfiriato. Es una información, alguna de ella en el idioma francés, otra está en inglés, otra colección también está en latín. Entonces, pero ese es el acervo bibliográfico. Y el día de hoy hemos presentado el archivo documental, los documentos, ¿verdad?, que dan cuenta de la vida cotidiana de la escuela en el transcurrir del tiempo. Y a esto es a lo que nos hemos referido el día de hoy. ¿Sí? Probablemente quizá en otro momento, en otro espacio, dialoguemos sobre el acervo bibliográfico, ¿verdad? Pero en este caso es el archivo histórico, el archivo documental que da cuenta de la memoria histórica de la escuela normal del Estado. ¿Sí? ¿Los alumnos tomaron algún curso de paleografía para la lectura de los documentos? Pero no para hacer ese trabajo, solamente para colaborar. Quienes hicimos el trabajo fuimos los profesores que participamos directamente en el proyecto. Ellos solamente eran para actividades operativas. Esa fue su participación, no para la clasificación documental, etc. No, fuimos nosotros. Doctor, una pregunta. Futuro, muy bueno dar a conocer esas biografías de esas mujeres, de esas maestras, porque es muy interesante. Es muy interesante que, bueno, unas se fueron hasta el extranjero a estudiar, educadoras, entonces, para ver cómo anteriormente la docencia sí buscaba el medio para dar pues lo mejor de sí. Entonces sería muy interesante dar a conocer esas biografías de esas maestras, mujeres, pues sí, para ver ese cambio, sí, que ha habido hasta el presente. Un momentito, si usted entra a la página de la BCN, busque archivo histórico, lo va a encontrar, y directamente en esa liga le lleva a conocer el inventario, vamos. Y ya para las consultas correspondientes, pues hay que ir directamente a la institución. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más? Falta dar el gran paso que sería que toda esta digitalización se abra el portal directo al público. Ese paso falta, vamos, ¿sí? Porque todavía está en proceso, esta etapa de digitalización, pero sí, quien vaya a la escuela normal puede acceder a la parte digital, ¿sí? Es importante. Sería en alguna parte donde podamos también consultar y aportar también, tal vez. Sí, un repositorio institucional y también una parte de la producción, sobre todo en este campo, ha ido publicándose. Entonces sí hay información de trabajos que se han realizado con las fuentes del archivo, con las fuentes del archivo histórico, y se ha tratado de que esta información se encuentre en el repositorio institucional. El repositorio institucional sí es de acceso abierto y está conectado con las bases de datos a nivel global, ¿sí? Entonces el acervo para los investigadores, este vínculo con el Google académico y los procesos de citado de la producción que realizan los investigadores, el repositorio abona
el repositorio de la escuela está interconectado precisamente para que lo que se vaya produciendo se vaya también conociendo, desde luego acceso al público, pero también el investigador vaya conociendo quién está consultando su obra o cómo se está consultando su obra, ¿sí? Eso lo facilita también el repositorio. Sí. Si no hay más preguntas, le pedimos al profesor Crisógono que de manera de corolario pues cierre como debe de ser este evento. Nada más que antes de cerrar, si me permiten, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor. El Normal se funda tiene 173 años de su fundación. Hay una liga ya digitalizada donde quiero pensar que está la mayor parte de la información de la historia de las instituciones del Estado. El CER se funda hace 199 años, está por cumplir 200 años. La pregunta sería si dentro de la liga que usted nos está proporcionando podríamos encontrar ya datos desde la fundación, de la creación de nuestra institución, o tendríamos que hacerlo de manera presencial en el propio archivo para saber algunos, sobre todo lo personal, ¿no? Que soy, se puede decir, de las nuevas generaciones y naturalmente nuevo en la propia institución. Me interesaría a mí lo personal sí tener algunos datos que sí me servirían muchísimo para el manejo diario de la información. Bueno, la página web tiene información sobre el origen de la escuela normal desde la página web. También podemos acceder al repositorio institucional, donde vamos a encontrar documentos históricos de la historia de la educación en San Luis Potosí, que dan información muy valiosa que nos permiten comprender este proceso histórico de la educación en San Luis Potosí. Hay información y este espacio, lo reitero, se puede localizar en el repositorio institucional. Documentos de varios profesores que han escrito sobre alguna de las temáticas educativas de la historia de la educación en San Luis Potosí. Esa sería la orientación o la respuesta. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero, en lo personal, agradecer muchísimo la invitación que se nos hizo por parte de nuestra amiga, la doctora Yolanda Camacho Zapata, quien es la titular de esta dependencia. Y fui testigo fiel de esa firma de ese convenio, que realmente pone muy por en alto el trabajo que la propia doctora está realizando a través de esta gran institución del Archivo Histórico del Estado. Quiero también saludarlos a todos los aquí presentes, y acabamos de escuchar de manera muy entusiasta, muy comprometida el sentido del manejo de la gran conferencia que impartió hace unos momentos, puedo decir también mi amigo el doctor Francisco, el maestro Francisco. Y digo mi amigo porque tengo la gran oportunidad de haberlo conocido afortunadamente de muchos años, cuando aún era director de la Escuela Normal del Estado, y que precisamente es un personaje que yo reconozco en lo personal, y algunas de las gentes, por citar a alguna compañera que me acompaña el día de hoy, que le dije que venía a escuchar una conferencia que nos iba a dar nuestro amigo el doctor Francisco, me dijo, yo voy, se trata del maestro Francisco, y aquí la tenemos a la maestra Socorro. Y qué bueno que también está aquí nuestra secretaria general de la delegación sindical de la institución nuestra, que está presente, y la presencia de todos y cada uno de ustedes habla del interés que existe precisamente de actualizarnos y de poder conocer esos datos históricos que mucho nos ayudarían a nuestro acervo personal, cultural, ¿no? En el aspecto. Reconocer en el maestro la presencia que trae nuestra amiga la directora, que creo que está
andar por Veracruz en algún evento también de carácter educativo, y esto nos obliga y nos invita a hacer un poco también lo que hace el maestro, investigadores, para poder conocer los datos, sobre todo, a lo mejor decirle, conocer toda la historia en educación o toda la historia de la fundación del propio Estado y del país es un poco complicado, pero por lo menos lo fundamental, lo importante que debemos de saber los trabajadores de la educación para fortalecer la misma a través de lo que hacemos diariamente, porque al final de cuentas el gobierno de nuestro Estado, don Ricardo Gallardo Cardona, él siempre ha estado, está y seguirá estando preocupado porque precisamente los maestros, los trabajadores de la educación, el personal interesado en que la educación cada día sea de más calidad, cada día sea mejor para nuestra sociedad y particularmente para nuestra comunidad estudiantil. Doctora Yolanda, nuevamente muchas gracias, y yo creo que esta no será la primera ni la última vez que tengamos la oportunidad de escuchar personajes como el doctor Francisco, como hemos tenido la oportunidad de estar en algunos eventos de carácter internacional que ha promovido nuestra alma mater, que es la Escuela Normal, y que realmente le ha dado un prestigio a la Escuela Normal, no nada más a nivel nacional, un poquito más allá de las fronteras, o no un poquito mucho de las fronteras, porque en el último evento que hubo de la especialidad de matemáticas, hubo ponentes que vinieron de muchas partes, de muchos países del mundo, y que eso habla precisamente del interés que tienen nuestros directores, nuestros maestros, nuestros propios alumnos de poderse actualizar, no a nivel local, no a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Entonces, vaya pues nuestro reconocimiento, querida amiga, y sabe que cuenta conmigo para lo que también nosotros podamos aportar con todo gusto, y termino diciendo muchísimas felicidades. Vamos hoy nuevamente muy nutridos de sus sabios conocimientos, de sus sabios aprendizajes, y sobre todo de lo que usted a través de tantos años de su vida se ha dedicado a la investigación, y qué bueno que tengamos hombres como usted en San Luis. Ojalá no más sea usted ni algunos, sino que podamos ser la mayor parte de los potosinos. Gracias. Pues antes de entregarle el reconocimiento que agradece su ponencia, doctor, voy a permitirme hacer un pequeño comercial hablando de paleografía. 30, o sea, durante 2 semanas, vamos a llevar a cabo aquí en el archivo un curso, taller de paleografía, impartido por uno de nuestros exdirectores del archivo, para que esté abierto al público, para todas las personas que tienen un interés por la historia y que les interesa sobre todo entender el documento con esta connotación especial, para poder sacar todo el jugo que se merece. Como bien lo dice el profesor, el gran salto del archivo, de los archivos en general, es que la documentación no nada más esté en buenas condiciones y que esté ordenada y clasificada, sino que se pueda consultar. Entonces es todo el objetivo, la vocación de un archivo, no es nada más guardar los papeles por guardarlos, sino tener esto y que la gente pueda venir, porque buscando un poco la historia de las instituciones uno se va encontrando, sin querer te vas dando cuenta que formas parte de una cadena mucho más grande que a veces parece finita, ¿no? Hay tantas veces en las historias de las instituciones que parece que están por acabar y que ya no va a haber más y de pronto resurgen, ¿no? Eso es lo bonito de la historia, nos ayuda a poner todo en perspectiva. Entonces, me da mucho gusto, y si me permite, profesor, a nombre del Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, le entregamos este reconocimiento al doctor Francisco Hernández Ortiz por impartir la conferencia magistral Archivo Histórico de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, fechado el día de hoy y firmado por su servidora. Doctor, muchísimas gracias por tu aportación. Quiero agradecer a la doctora, ahí tengo mi filmina. Quiero agradecer a la doctora Camacho Zapata, directora de este archivo. Quiero agradecerle desde luego por conducto del maestro Carlos a la maestra Nadia, directora de la maestra Nadia Rangel, directora general de la institución,
Y de manera muy especial agradecerle la presencia del maestro Crisóstomo Sánchez Lara, director del Sistema Educativo Estatal Regular. Y de manera muy especial también agradecerle a la maestra Isabel, quien es la coordinadora de enlace del Archivo Histórico de nuestra institución, y desde luego a la licenciada Olga Lidia Contreras. Gracias, muchas gracias, Olga, por este enlace entre el Archivo Histórico y la Escuela Normal. Gracias, muchas gracias.